A propósito de los últimos escandalosos casos de corrupción vinculados al financiamiento ilegal de la política en Chile, me refiero al reciente perdonazo del Servicio de Impuestos Internos al Grupo Penta y a la rebaja de la multa al yerno del dictador Augusto Pinochet y controlador de SQM, Julio Ponce Lerú, desde 60 millones de dólares a tan solo 3 millones de dólares, con el lamentable silencio de prácticamente toda la clase política, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Quisiera analizar con ustedes qué es el poder, por qué las personas buscamos el poder, es malo el poder por sí mismo, puede el poder transformar a las personas o simplemente las desenmascara tal como eran. Bienvenidos y bienvenidas a su canal Ciencia Comedy, el canal de la libre expresión y el fomento de diversas expresiones del conocimiento. Para comprender las estructuras del poder y sus implicancias, les propongo en primer lugar la mirada de Bertrand Russell en su libro El poder, un nuevo análisis social, escrito en la década del 30 del siglo XX, pero que sin embargo sigue completamente vigente. Para este autor, el concepto fundamental de las ciencias sociales es precisamente el poder, y lo entiende como la producción de los efectos deseados o la habilidad para alcanzar las metas. Russell nos invita a reflexionar acerca de las distintas formas del poder, como el poder religioso, el poder político, el poder militar, el poder revolucionario, el poder económico y el poder sobre la opinión. Sin embargo, a esto yo también le agregaría el poder tecnocientífico. Según su mirada, todas estas formas de poder están interconectadas. Por ejemplo, la riqueza puede resultar del poder militar o de la influencia de los medios de comunicación. Por lo tanto, cuando los individuos aseguran un cierto grado de comodidad, comienzan a perseguir el poder más que la riqueza, buscando la riqueza no como un fin, sino que como un medio para aumentar el poder. Pero también vincula su análisis con aspectos filosóficos y éticos del poder y con la biología de las organizaciones en que este poder se disputa. Entonces, imaginen lo que pasa cuando las diversas formas interconectadas del poder se comienzan a concentrar en pocas personas y organizaciones. Es el caldo de cultivo que puede decantar finalmente en malas prácticas, corrupción y, por supuesto, perdonazos varios. Y esto ocurre independientemente del tamaño de la organización. Podemos pensar en un Estado con todas sus complejidades o en el negocio de la esquina. Obviamente, el impacto de estos juegos de poder va a ser completamente distinto. Se me ocurre pensar en que el poder y la dignidad son los extremos de una balanza. Les propongo que entendamos a la dignidad como los derechos básicos que tenemos por haber nacido en el país. Por ejemplo, acceso a educación pública de excelencia en que las personas puedan mezclarse independientemente de su bolsillo y condición social. Un sistema de salud en que no nos dé miedo enfermarnos, un sistema de pensiones en que no tengamos miedo de pensionarnos, y un conjunto de aspectos éticos y morales que representen el alma del país. Entonces, cuando aumenta la concentración de poder, disminuye la dignidad. En cambio, cuando disminuye la concentración de poder, es posible que aumente la dignidad. Pienso que el problema sucede cuando el desequilibrio en esta balanza es provocado por aquellos a los que les hemos dado el mandato para que precisamente vigilen el equilibrio entre poder y dignidad. Entonces, casos como el de Ponce Lerú se explican, desde mi punto de vista, cuando sucumbe la dignidad de quienes nos representan ante las tentaciones de aquellos que concentran el poder en sus diversas formas. Por eso es tan importante que estemos muy atentos al proceso constituyente que comenzará en abril. Tenemos la gran oportunidad de volver a recalibrar la balanza. Pero recuerden que la máquina del poder nunca duerme. Llámese casta política, religión, fuerzas armadas, masonería, Opus Dei, centros de pensamiento, medios de comunicación, canales de YouTube, etcétera, etcétera. El problema no es que estas agrupaciones existan, al contrario. Nuestro país se construye en la diversidad y fundamentalmente, eso sí, en la desconcentración del poder. Mi crítica va en el sentido de que
cuando toman decisiones en sus círculos de poder, estas nos terminan afectando. Y pienso que tengo derecho a saber si el personaje que me representa en alguna institución pública está decidiendo finalmente por el bien del país o por miedo a represalias del partido de turno, alguna logia o algún grupo económico. ¿Es mucho pedir? Volviendo al caso puntual de SQM, esta falta de dignidad de quienes nos representan y toman decisiones por nosotros implicó finalmente, ni más ni menos, que todos los chilenos, escuchen bien, perdiéramos alrededor de 40 millones de dólares en nuestros fondos de pensiones. ¿Qué tal? Por eso, atentos y atentas al hermoso desafío que tenemos por delante, a recalibrar la balanza. Un abrazo grande, nos vemos pronto en otro Ciencia Comedy. Que estén muy bien.